Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día lunes 28 de octubre. Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de Escuela Sabática, agradeciéndoles el que nos permitan llegar hasta sus hogares cada día para compartirles un mensaje que emana de las Escrituras y se comenta con el don de profecía, así llamado a ese don que Dios dio a la hermana Elena White en relación al entendimiento de la Biblia y también al mensaje que había que darle a un pueblo que está preparándose para ir al cielo. Queremos agradecerle el que usted todos estos años nos haya acompañado hasta aquí y hoy nada menos está escuchando esta lección. Apreciando también el que ustedes tomen en cuenta este ministerio para apoyarlo con sus diezmos, ofrendas o donaciones especiales. En la pantalla están las maneras de cómo usted lo puede realizar y tome nota del número de teléfono 214-881-4029 para darle más detalles de cómo usted puede, cualquiera de las maneras que ahí se presentan, utilizar. El WhatsApp más 1-214-881-4029 también está disponible para cualquier hermano desde el país donde viva, hacerse partícipe también de este ministerio con la colocación del diezmo, la ofrenda o la donación especial para que llevemos adelante la misión de proclamar este mensaje 24/7 por 4 canales de televisión y una radio y también la atención gratuita a los enfermos. Gracias a los que este día lo hagan de apoyar esta obra. Y ahora permítanme compartirles el versículo de memoria para este día, lunes 28 de octubre. Se encuentra en Deuteronomio 10:17 y dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué les parece, hermanos? Tremendo versículo. Necesitamos grabarlo en nuestra memoria, en esta memoria que Dios nos ha dejado. Hermanos, se los vuelvo a leer. Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios bendiga a todo aquel que se aprende este versículo este día. Hoy me acompaña para estudiar la palabra de Dios mi hermano Benjamín Álvarez, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, gracias, pastor. Agradecido por esta oportunidad de participar en este estudio. Es, como siempre, un privilegio hablar de la palabra de Dios y agradezco a Dios porque me da esta oportunidad y deseamos que este estudio, este día, sea de mucha bendición, como siempre, en cada uno de sus hogares, en cada una de sus vidas. Y ahora vamos a pedirles que nos arrodillemos. Bueno, aquí nos vamos a arrodillar, vamos a pedir la dirección de Dios para que este estudio sea de mucha bendición para nuestras almas. Así que vamos a orar. Padre eterno, Padre del cielo, gracias por la vida, gracias por todas las maravillas que haces con nosotros, todo lo que nos mandas a diario para nuestro sustento. Gracias también por tu palabra. Al abrirla a esta hora queremos pedirte que nos dirijas, que tu Espíritu Santo ponga en nuestras mentes lo que tú quieres enseñarnos para este día y que sobre todo lo pongamos por obra durante el resto del día y andemos siempre pendientes de hacer tu voluntad y de agradarte en todo. Bendice a nuestra familia, bendice a todos los que nos ven o nos escuchan en diferentes plataformas. Que tu Espíritu llegue a cada uno de ellos, a cada una de esas mentes, para enseñarnos lo que tú tienes ahora para nosotros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer estuvimos estudiando sobre la importancia de tomar en cuenta el consejo de Santiago en relación a no tener ese favoritismo para las personas que tienen tal vez una posición económica más ventajosa que otros. Para llamarles así, los ricos. No tener esa preferencia
por ellos en detrimento de los pobres. Santiago venía para hacer una defensa de los pobres que estaban siendo prácticamente despreciados por algunos en preferencia a los ricos. Pero hoy vamos a mirar sobre la importancia de tener también discernimiento y ser imparciales en esto, porque podría también llevarnos a un punto extremo, donde para que se le haga justicia al pobre, por ahí entonces caigamos en una serie de actitudes que representen inclusive hasta afectar la obra de Dios. Por eso es importante el tema de hoy, porque nos trae el punto de que hay que ser equilibrados. Hermano Benjamín, ¿qué te parece si explicamos el planteamiento equilibrado que enseñó Jesús con respecto a la ayuda de los pobres? Claro que sí, pastor, y para eso aquí el autor nos trae unos versículos del capítulo 14 de San Marcos, y en ese capítulo nos insta a leer los versículos desde el 3 hasta el 9, así que vamos a leer este párrafo de nuestras Biblias. Y el número 3 dice: y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado él a la mesa, vino una mujer trayendo un frasco de alabastro de ungüento de nardo puro, de mucho precio, y quebrantó el frasco de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se indignaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho, pues siempre tenéis a los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tenéis. Esta ha hecho lo que podía, y se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y el 9 dice: de cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, lo que ella ha hecho también será contado para memoria de ella. En estos versículos acabamos de ver cómo una mujer, movida por el amor que tenía a su maestro, no escatimó el derramar un ungüento, un perfume caro, y lo derramó sobre la cabeza de su maestro. Y lo interesante de este relato es de que ella quebró ese bote, o sea, lo dio en su totalidad, no solamente llegó a echarle un poquito, o unas gotitas como normalmente se hace, que uno se pone perfume un poquito y lo está cuidando, y si es más caro se cuida más todavía, porque es que un poquito que se echa nada más, para que eso se sienta el olor. Pero ella dice que derramó completamente el bote, ella quebró completamente el bote y lo derramó sobre su maestro. El amor que esta mujer tenía hacia su maestro la llevó a no tener cuidado de algo tan caro y que aparentemente se iba a perder, ¿sí? se derramó. Entonces los que eran movidos por la codicia o por otros sentimientos no tan sanos, criticaron esta acción, y aparentemente Judas fue uno de ellos, y dijeron: ¿por qué se ha derramado esto tan caro? Y esto bien se podía haber vendido. Aparentemente ellos sabían de perfumes y dijeron que el precio era de 300 denarios, que era casi el sueldo de un año de una persona normal, y ella lo había derramado todo. Entonces mencionan algo que como una excusa, mencionan aquí a los pobres, y dijeron: esto podía haberse vendido y darlo a los pobres, y en realidad no era lo que los movía el deseo sincero de hacer bien a los pobres, sino que la codicia. Entonces, ahora, ¿qué nos quiere decir esto? De que cuando se trate de la obra no tenemos que tener ningún límite, tenemos que dar al 100%, porque Dios ha hecho más por nosotros
de lo que podemos, aunque lo demos todo, Dios ha hecho más por nosotros, porque Dios dio en la persona de su Hijo, derramó el cielo completo, y Cristo hizo un sacrificio que es invaluable, incalculable para la mente humana, y el cielo dio todo por nosotros con el fin de salvarnos. Así que Dios nos guíe para que en realidad no tengamos límites para colaborar con la obra de Dios, y que nos entreguemos de lleno por completo a esta obra. Amén. Aquí nosotros vemos dos amigos. Uno llamado Simón, el leproso. Y el otro, pues no es mencionado aquí su nombre. Solo dice que era una mujer. En otras palabras, un amigo y una amiga. Ambos están muy agradecidos con el Señor y ambos están mostrándole ese agradecimiento con esa muestra de amor y de aprecio que están haciendo. Simón ha considerado hacer un banquete en honor a Jesús por ese gran milagro que le hizo de sanarlo de su lepra. Y María, como se ha hecho llamar a esta mujer, aunque no menciona aquí su nombre, algunos dicen que pudo haber sido ella, de la que Jesús sacó pues muchos demonios. El caso es, hermanos, de que también ella está muy agradecida por eso y ha venido para ungirle, como dijo Jesús, para la sepultura. Llama la atención en todo esto, hermanos, el acto de ella, por el hecho de que ha escogido darle a Cristo lo mejor. Ha hecho un gran sacrificio al prácticamente entregarle el salario de todo un año, que lo ha invertido en el perfume más caro que pueda existir. Era un vaso de alabastro que contenía el perfume más caro, el perfume llamado nardo, nardo puro. Esta botella de alabastro era prácticamente, según algunos datos, hecha de una variedad especial de mármol, material que probó ser el mejor para contener y preservar aceites y perfumes costosos. El nardo puro era prácticamente un aceite derivado de una planta que se llamaba así, nardo. Según datos, originaria esa planta de la India. Y era puro porque era genuino, sin adulterar, lo que lo hacía muy costoso. No era imitación del nardo, sino nardo, dice, puro. Oh, hermanos y hermanas, 300 denarios costaba el perfume. El salario de todo un año, si tomamos en cuenta que un denario era lo que ganaba una persona por día. Esta mujer consideró que Jesús se merecía todo ese sacrificio. Y no se quedó nada con ella, pues dice que lo quebró la botella. Es decir, no le dio un poquito y otro poquito es para mí. No, hermanos, lo quebró por completo. Y allí derramó todo lo que contenía la botella sobre el Señor. Así como dice mi hermano Benjamín, nos da esto una gran lección, porque cuando se trata de la obra de Dios, también nosotros, hermanos, debemos estar dispuestos a sacrificar lo que sea por nuestro Señor, a sacrificarlo todo. Yo me recuerdo cuando este ministerio comenzó, el de Advenimiento TV, porque nosotros tenemos 4 ministerios. Tenemos el de la radio, que su aniversario es un 13 de marzo. El de la televisión,
que su aniversario es un 1 de julio, el de la iglesia, que su aniversario es el 24 de octubre, y el de Shepherd, el del Centro de Estilo de Vida, que su aniversario es un 8 de noviembre. Pero me recuerdo que cuando este de la televisión dio inicio el 1 de julio de 2015, se hizo una convocatoria para que por la tarde trajéramos una ofrenda especial que representara el reunir $30,000 para tomar posesión del canal que, siendo de una potencia así full power como le llaman, requería de esos 30,000 para que pudiéramos nosotros comenzar a hacer el ministerio por televisión. Y me recuerdo que un hermano que ya falleció, él trajo toditos sus ahorros, todo lo que tenía. Hermano, estamos hablando de reunir $30,000. Y todos había que hacer una decisión de esforzarse y de traer lo más que pudiéramos. Pero ese hermano, me recuerdo que trajo unas bolsitas donde allí venía todo, monedas, billetes, todo. Y dijo, aquí lo traigo, todo, para la obra. Y me recuerdo que me dijo, pastor, no tenemos, ya la renta está pagada este mes, pero no tenemos para el otro mes. Estamos esperando de lo que Dios nos dé con nuestro trabajito que hacemos, pero prácticamente aquí está todo lo que teníamos guardado, inclusive para hacerle frente a una emergencia. Todo lo entregaron. Y eso fue algo admirable, eso fue algo inspirador, porque todos nos esforzamos ese día, todos trajimos lo más que pudimos, pero ellos lo estaban trayendo todo lo que tenían, esa pareja. Y esto me hace recordar cómo también en este tiempo hay hermanos que aman tanto a Dios y a su obra, que llegan hasta esos niveles de dadivosidad donde lo entregan todo. Hermanos, el mensaje que nos está dando aquí esta mujer es: cuando se trata de Cristo, hay que hacer sacrificios. Y si implica ese sacrificio entregarlo todo, hay que hacerlo. Ella no escatimó cuánto valía el perfume. Solo miraba que en Cristo el cielo lo había dado todo. Solo miraba que en Cristo Dios lo había dado todo. Y cómo ella podía venir y considerar si aquello era muy caro o si aquello era demasiado grande el sacrificio. ¿Cómo podía ella venir a hacer ese tipo de consideraciones cuando en Cristo el cielo lo había dado todo? Hermanos y hermanas, no se reservó nada para ella, porque su amor por Cristo era de tal manera que ameritaba quebrar el vaso y darlo todo. Yo te pregunto, ¿has llegado tú a ese nivel de amor por Cristo? ¿He llegado yo a ese nivel? ¿Hemos llegado nosotros a ese nivel de quebrarnos y darnos todo para el Señor? Sería bueno considerar, cuando miramos la sangre de Cristo derramada y lo que nosotros damos por su obra, sería bueno considerar si allí, en eso que damos, hay un gran sacrificio, o aún inclusive, allí lo estamos dando todo. Oh, cuánto deberíamos pesar nuestro amor por Dios en esta hora, comparado a lo que esta mujer mostró de amor por Jesús. Mire qué cosa, que 11 discípulos pensaron en los pobres y dijeron: no, esto es un despilfarro, esto es demasiado. Está bien, ¿verdad?, que Él sea nuestro maestro y que lo amemos, pero llegar hasta eso, de dar prácticamente el salario de todo un año en un perfume, dijeron ellos, esto podríamos habérselo dado a los pobres. Y si bien es cierto, se le atribuye a Judas
el que más, digamos, abogó por esto. Llama la atención, hermanos, que cuando uno lee en las Escrituras, uno encuentra de que los apóstoles, por lo que dice Mateo, también ellos siguieron la iniciativa de Judas y se enojaron con el desperdicio de María de tan valioso lujo. Así que tenemos 11 que estaban también siguiendo la iniciativa de Judas y que finalmente no le iba a llegar el dinero a los pobres porque Judas se robaba lo que entraba. Fue allí donde Jesús dijo, mire, sean equilibrados. Es cierto, los pobres necesitan, pero cuando se trata de mí, yo no siempre voy a estar con ustedes. Ustedes le van a ayudar a los pobres en su debido momento, pero a mí no siempre me van a tener. Así que lo que esta mujer ha hecho está correcto, porque ella está siendo equilibrada. Ella prácticamente está entregando todo por mí. Y sin duda ella va a cumplir su misión también de ayudar a los pobres. Lo que Jesús está enseñando es, sean equilibrados, tengan discernimiento. Cuando se trata de ayudar al pobre, o de valorar al pobre, o de también al pobre amarlo y darle su lugar, como también se lo dan al rico, sean equilibrados también cuando se trata de Dios, porque Dios está sobre el pobre y sobre el rico. Y cuando se trata de la obra de Dios, esta está sobre el pobre y sobre el rico. En otras palabras, está diciendo Cristo, Dios es primero. Y esta mujer está mostrando que realmente yo soy para ella lo primero. Y cuando yo ya no esté y este evangelio se predique, dijo Cristo, se va a hablar de lo que esta mujer hizo. Así que, hermanos, el Señor nos enseñó allí en cuanto a los pobres a ser equilibrados. Por eso el don de profecía nos va a abrir más el panorama y nos va a decir sobre lo que debemos tener cuidado para cuando queremos aplicar el consejo de Santiago de no sobrevalorar a los ricos en detrimento de los pobres, que también dice, según el don de profecía, seamos equilibrados para no también ahora en el afán de querer al pobre también hacerle justicia y valorarlo de la misma manera que el rico, dice también no caer, dice el don de profecía, en el error de la obra de Dios, abandonarla, como lo dice el don profético, hermano Benjamín. Pastor, antes de leer el párrafo, me estaba recordando ahora que estaba hablando de cuando comenzó la televisión, que como menciona el relato, pues hay de todo, y a pesar de que hubo un hermano, bueno, muchos que dieron bastante y uno que trajo todo, como lo mencionaba el pastor, pero también, así como en el relato, yo escuché a algunos hermanos que dijeron, si apenas podemos pagar la radio, ¿por qué nos vamos a meter a la televisión? Yo digo que no nos metamos a eso, y eran muy pesimistas, y si se hubiera hecho caso a los consejos de ellos, pues indudablemente la televisión no hubiera comenzado y no estuviera ahora la obra que se ha hecho por medio de la televisión. Así que, como dice el relato, pues hay de todo. Hay personas que lo entregan todo y hay personas que siempre están pensando también y están muy limitada su visión en cuanto a lo que pueden hacer por la obra. Así que vamos a leer el párrafo de Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, la página 542. Algunos llevan al extremo el deber de la beneficencia y en realidad perjudican a los pobres al hacer demasiado por ellos. Los pobres no siempre se esfuerzan como debiera hacerlo. Si bien es cierto que no se los debe descuidar y hacerlos sufrir, es necesario enseñarles y ayudarles a sí mismos. Y al leer esto, estaba recordando a las personas que, bueno, aquí en la ciudad están en los semáforos pidiendo. Y he comentado con algunas personas cuando voy y le digo, mira esta persona que está pidiendo ahí, joven, hablando inglés, con papeles, sin ningún impedimento físico, se ve que están completos. Y ahí están pidiendo dinero en los semáforos. Y están con un cigarro, tienen allá un bote de cerveza, tienen mucho, hasta un perro ahí con ellos. Entonces tienen para
pagar su vicio de la cerveza, tienen para cigarro y tienen para criar un perro, y ahí están pidiendo. Entonces le digo, y ya vemos personas tal vez con algunas limitaciones de el idioma, de los papeles, y andamos, como decimos acá, normalmente rebuscándonos por trabajar. Entonces, no siempre los pobres es que necesitan en realidad para algo bueno, porque muchos de ellos lo ocupan incluso para vicios y para cosas que no son sanas. Y seguimos con el relato. Dice, no debe descuidarse la causa de Dios prestando a los pobres toda la atención. Cristo cierta vez dio a sus discípulos una lección muy importante acerca de este punto. Cuando María derramó el ungüento sobre la cabeza de Jesús, el codicioso Judas hizo un ruego en favor de los pobres y se quejó por lo que consideró un desperdicio de dinero. Pero Jesús vindicó el acto diciendo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Es el relato que leímos. Con esto se nos enseña que Cristo debía ser honrado por medio de la consagración de lo mejor de nuestros bienes. Si dirigiéramos toda nuestra atención a aliviar las necesidades de los pobres, la causa de Dios sería descuidada. Ninguna de las dos debería verse afectada si sus mayordomos cumplen su deber, pero la causa de Cristo debe venir primero. Así que yo en una ocasión un amigo me dijo, hablando en cuanto a ir a la iglesia, y me dice, yo no voy a ninguna iglesia porque yo lo que hago es que lo que debía dar en una iglesia, o lo que ustedes dan como diezmos y ofrendas, yo lo que hago es que lo doy a la gente que necesita, a los pobres. Y como vemos aquí el relato dice de que pues a los pobres siempre los tendremos, y nadie quizás ni aún Elon Musk, que es la persona más millonaria, podría acabar con la pobreza, porque hay mucha pobreza en todo el mundo. Entonces a los pobres, como dijo Jesús, siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces la oportunidad está para que nos entreguemos, así como aquella mujer derramó completo ese frasco de alabastro, nos vaciemos para la obra, nos entreguemos, y Dios es indudable que no nos va a dejar perecer porque demos todo para la obra y muramos de hambre. Por supuesto que eso no va a pasar. Dios tiene bendiciones y como hemos dicho en otras ocasiones, con Dios no gastamos, sino que con Dios invertimos, y todo lo que demos para la obra, Dios nos lo va a recompensar. Así es, hermanos. Todo está en el amor por Jesús, en el amor por su obra. Y cuando amamos de verdad, no andamos ocupando a los pobres inclusive como excusa para no darle al Señor. Le damos al Señor y todavía de lo que nos queda, le damos a los pobres. Y por supuesto, hay que hacerlo, como dice allí, con discernimiento. En el sentido de que hay veces cuando al pobre lo vamos a ayudar una vez, pero también ayudémosle a conseguir un trabajo. No acostumbremos a ese pobre a depender todo el tiempo de que le den. Hay que tener el equilibrio, el discernimiento para saber cuándo una persona le vamos a ayudar y cuándo también debemos enseñarle, como dicen, a pescar, ¿verdad? Para que él pueda también conseguir su sustento. Porque existe también aquellos que quieren todo el tiempo vivir siendo una carga. Entonces el Señor nos da discernimiento para saber cuándo una persona solo está aprovechándose para quedarse en esa actitud. Es como los enfermos. Nosotros hemos analizado con los huéspedes que vienen un tema que les presentamos que se llama "Para ser sanos hay que querer". Y entonces analizamos ahí cuándo es que un enfermo no quiere ser sanado, y que si eso es posible, que si realmente existe eso, que un enfermo no quiera ser sanado. Y es interesante cuando los mismos enfermos comienzan a decir que sí, que es posible, y dan algunos ejemplos de cuando no quieren ser sanados. Entonces, y eso lo hacemos basado en aquella pregunta
que Jesús le hizo a aquel enfermo. ¿Quieres ser sano? De ahí venimos con la argumentación sobre realmente si un enfermo quiere ser sanado o no. Y bien interesante porque cuando se dan las razones por las cuales un enfermo no quiere ser sanado, ha habido algunos que dicen de que hay quienes que les conviene estar enfermos, porque de esa manera, dependiendo del gobierno al que pertenezcan, el gobierno está durante toda la vida dándoles un dinero por su condición de enfermos. Y otros ponen ahí ejemplos, muchos ejemplos de personas que inclusive no quieren aplicarse un tratamiento o no quieren buscar la restauración porque por esa enfermedad ellos inclusive están recibiendo recursos. Entonces hay casos de casos. Entonces lo mismo se aplica cuando se trata de los pobres, que no los acostumbremos a que completamente pues dependan de la ayuda, que hay que ayudarlos, pero inmediatamente hay que buscar la manera de que ellos también puedan lograr suplir sus necesidades, consiguiéndoles, por ejemplo, un trabajo, o, por ejemplo, un ejemplo, cuando el hermano Benjamín vino aquí a Estados Unidos, me recuerdo que, como todo el que llega aquí, llega sin nada. Al hermano Benjamín se le apoyó, se le dio donde vivir, inclusive se le dio el RAI para que fuera al trabajo, pero se le enseñó que ya en la medida en que él iba siendo bendecido, él también tenía que buscar pagar donde vivir, tener su carro. Y eso, hermanos, se ha hecho con todos los que hemos llegado a este país. Todos nos han ayudado, todos nos han tendido la mano, todos nos han dado donde vivir, todos como pobres, como inmigrantes, nos han ayudado, pero luego después nos han enseñado de que también tenemos que valernos por nosotros mismos. Entonces lo que está diciendo aquí es, miren, sean equilibrados y no vengan con el argumento de que, ¿para qué estar dando diezmo? ¿Para qué estar en ese proyecto misionero? ¿Para qué estar dando para eso? Mejor démoslo a los pobres. No, dice. No es el don de profecía. No caigan también en eso, de que le quiten a la obra de Dios por dar a los pobres. Por eso es que yo siempre he dicho, no pretendas con el diezmo estarle pagando la renta a un pobre. No pretendas con el diezmo y las ofrendas que son de Dios estarle supliendo las necesidades a un pobre. Eso hazlo con lo que te quedó en el bolsillo. Al Señor entrégale el diezmo y la ofrenda. Y con lo que te quedó, ahora busca suplir al pobre, busca suplir al necesitado. Pero hay algunos que no quieren tocar lo de ellos, quieren lo de Dios. Las ofrendas y los diezmos que son para la obra de Dios, quieren que con eso se suplan las necesidades del pobre. Así no es, está diciendo aquí. Tanto Cristo como el don de profecía, así no es. A los pobres los tendrán siempre con ustedes y los van a ayudar. Pero cuando se trata de la obra de Dios, cuando se trata de lo que tiene que ver con el avance de la obra del Señor, allí el diezmo y la ofrenda está dedicado para eso, y eso ni lo toquen, porque eso es del Señor. Hay que ser, hermanos, equilibrados en esto y entendamos bien el mensaje que Cristo nos está dando. Y por eso es que en el antiguo Israel, hermano Benjamín, nosotros vemos que había pues una instrucción al respecto. ¿Qué actitud, de acuerdo a lo que nos da Levíticos y Deuteronomio, qué actitud era la que se exigía, por ejemplo, a quienes administraban justicia en relación con esto que estamos hablando? Mientras el hermano Benjamín busca Levíticos 19:15, me voy a ir adelantando, buscando Deuteronomios 1:17 y 10:17, para que vayamos avanzando en el estudio. Amén. Levítico 19:15 dice de la siguiente manera: no harás agravio en el juicio, no absolverás al pobre, ni favorecerás al poderoso, con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea que no tiene que, al hacer un juicio del prójimo, no tiene que prevalecer el que tenga o no tenga dinero, favorecer o desfavorecer a uno, apoyar a uno o no apoyar al otro. Y Deuteronomio 1:17, siempre en este contexto dice: no hagáis distinción de persona en el juicio, hacia al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Mire, qué tremendo. La instrucción era
que al pequeño y al grande lo tienes que juzgar igual. No tienes que tenerle miedo al grande y hacer un juicio que lo favorezca porque es grande, ni tienes que tampoco valorar o, digamos, beneficiar al pobre haciéndole un juicio a su conveniencia porque es pobre. La justicia, por eso dice que la justicia es ciega. La justicia es ciega, la justicia no mira tamaño, no mira color, no mira poder adquisitivo que pueda tener. Imparcial. Exactamente. Y dice Deuteronomio 10, 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y es Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Oiga esto. ¿Qué es esto de que ni toma cohecho? No es otra cosa, hermanos, que Él no se deja sobornar, que Él no se vende, que Él no lo compra nadie. Y Él la justicia la aplica parejo, igual para todos. Así entonces es nuestro Dios y por lo tanto así también nosotros debemos de ser imparciales, imparciales. No porque es huérfano, no porque es viuda, no porque es pobre. Yo tengo que favorecerlo en el sentido de si no le corresponde que lo favorezca. Y a este rico lo voy a desfavorecer porque es que este es pobre y este tiene menos ventaja y él primero. No. Las cosas que son rectas y son rectas para todos. Lo que es justo y es justo para todos. Y no puede uno estar aquí que por la condición social o económica, uno cargar la balanza, cargar, digamos, su interés, su opinión. Eso no, hermanos, no se debe hacer. Aquí vemos que tenemos que ser muy equilibrados y parejos. Así que esto es, mire, qué bonito el estudio, porque esto es en relación para contrastar el de ayer, de no caer en el otro extremo, cuando se trata de también valorar a los pobres. Hoy en día, hermano Benjamín, ¿cómo deberían aprender a aplicar este mismo principio que hemos leído en los versículos anteriores todos los que ocupan cargos directivos en la iglesia? En las dos citas que vienen a continuación, ¿qué te parece si tú te lees la primera y tu servidor la segunda? Ok. La primera es 1 de Pedro 1, 17. Y mi versión dice, y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí vemos el ejemplo del Padre, que Él no hace acepción de personas. Y Él con justicia juzga a cada uno según lo que merece. Y ahora dice Colosenses 3:25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciera, porque no hay acepción de personas. Yo creo, hermanos, que el mensaje está bien claro. Nosotros debemos de ser personas mejor justas, cabales, rectos. Porque mire, la injusticia que uno haga, uno la va a recibir. Y esto es como una ley de la vida. Tú fuiste injusto en este caso, más tarde tú vas a cosechar esa injusticia. Tú trataste injustamente a esta persona, más tarde eso se va a revirar contra ti, porque alguien te va a tratar injustamente a ti. ¿Por qué? Porque no debes hacer acepción de personas. Y aquí está hablando, hermanos, de la herencia. Pues mire, voy a leer desde atrás del 23. Y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que, ojalá que nosotros seamos personas justas, personas que no cometemos ninguna injusticia, porque eso no es aprobado por Dios, y más bien apliquemos
apliquemos lo que leímos anteriormente. Una medida igual para todos, pero cuando éste no se la merece porque no le corresponde, no se la damos. Así sea pobre, no se la damos porque no le corresponde. En este caso, bueno, voy a poner un ejemplo. Y es que a veces, hermanos, tenemos que aprender en la vida algunas cosas, porque a veces como que los resentimientos sociales son los que a veces hacen que caigamos en los extremos. Vamos a imaginarnos que el hermano Benjamín y este servidor estamos en la fila para ser atendidos por el empleado que está allí, ¿verdad? Dando el servicio de una entidad. Y entonces yo vengo acá con traje. Vengo, pues como, digamos, acostumbro a andar, y vengo tal vez con alguna apariencia que demuestra que como que tengo posición, o no sé, me hace ver como alguien que se distingue. Y entonces el hermano Benjamín tiene una apariencia muy diferente. Él, manchado de pintura. Sí, todo manchado de pintura, pero está haciendo la línea. Y entonces viene, digamos que estamos en el banco. Entonces viene el que está ahí en la caja, dice, ese que está adelante, pues como que demasiada opulencia muestra, hasta arrogante se mira, no sé por qué está vestido de esa manera, y como que quizá quiere impresionar. Y dice el cajero, pase usted, señor. Pase usted, señor. Hermanos, ¿qué pasó allí? Ahí hay una injusticia. Porque en la línea, el que está para pasar primero, pues es este servidor. Que yo tenga esa vestimenta o que yo tenga esa apariencia, no dice que por eso el cajero me va a quitar el derecho que tengo de pasar solo porque yo no le agrade a él, y entonces venga y pase al otro. Entonces en la vida existe eso. En la vida existe eso de que no, ese no, este mejor, este primero, este se mira más humilde, este se mira más pobre, este primero. No, dice el Señor, no juzgues las cosas así. Si estaba antes que ti, el rico, a él le toca. Si estaba antes que ti, el pobre, a él le toca. No andes haciendo ese tipo de selecciones, de juicios, valga la redundancia, selectivos, basados en la posición, basado en la apariencia, basado en lo que tiene. No, dice el Señor, así no trabaja, así no funciona. Si tú eres injusto, la injusticia que hiciste, esa se te va a hacer a ti más tarde. Mire cómo Dios está preparando a su pueblo, hermanos, para ir al cielo, donde el Dios que es justo, el Dios que no admite cohecho, el Dios que no admite ser comprado ni sobornado, sino que el Dios que no tiene favoritos, el Dios que es parejo con todos, hermanos, está buscando a sus súbditos que van a ir a formar parte de su reino. Hermoso este estudio, porque aquí uno aprende muchísimo. ¿El don de profecía cómo cierra esto? El párrafo que tenemos acá es siempre en Testimonios para la Iglesia, pero ahora en el tomo 3 y la página 30, y dice de la siguiente manera: aquellos que vinculan sus afectos e interés a uno o dos y lo favorecen en detrimento de otros, no deberían de retener su puesto en la oficina por un solo día. Esta parcialidad no santificada hacia personas especiales que puede complacer el afecto por algunos en descuido de otros que son concienzudos y temerosos de Dios, y a su vista de más valor ofende a Dios. Debiéramos valorar lo que Dios valora. Él considera de mayor valor el ornato de un espíritu manso y sereno que la belleza externa, el adorno superficial, las riquezas y el honor mundanal. Como explicaba el pastor, no tenemos que tomar en cuenta lo que está a la vista, porque lo que está a la vista es hasta cierto punto a veces engañoso,
sino que en todo debemos ser justos, ecuánimes, imparciales. Y aquí la pregunta decía, en los que ocupan cargos directivos en la iglesia. Así que más aún en la iglesia debemos ser igual en cualquier juicio que tengamos que hacer, ser justos, ser imparciales y darle a cada uno en realidad lo que merece y hacer ese juicio de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso quiere decir de que en la iglesia, como se le puede dar de anciano a una persona que es un ingeniero, un doctor, una persona ahí en la iglesia que tiene pues esa ventaja, ¿verdad?, académica y posición inclusive, como se le puede dar de anciano a él, también se le puede dar el cargo de diácono a él. Pero a veces decimos, no, a él no le podemos dar de diácono. Él tiene que ser o director de un ministerio o anciano de la iglesia, pero de diácono no. Porque como diácono, a él le va a tocar hacer limpieza en la iglesia. Le va a tocar limpiar los baños de la iglesia. No, ese cargo no se lo podemos dar al ingeniero. Ese cargo no se lo podemos dar al doctor, a la doctora. No. No podemos, hermanos. No podemos andar con esas cosas. Ese doctor, doctora, ingeniero, licenciado, lo que fuere, él se le debe mirar igual como se le ve al otro hermano que no tiene esos títulos. No podemos hacer esas decisiones así selectivas y dar cargos en la iglesia basado en lo que el hermano es o tiene. No, hermanos. El diácono puede llevar ese cargo cualquiera de nosotros, cualquier hermanito que tenga mucho o menos. No podemos, aquí está hablando, porque si ustedes se fijaron, dice, hoy en día, ¿cómo deberían aprender a aplicar este mismo principio todos los que ocupan cargos directivos en la iglesia? Bueno, de la manera como le estoy diciendo, de no andar dando cargos, ni andar tratando a las personas de acuerdo a su posición o condición, llámese económica, social o de cualquier otra índole. En una iglesia hay un ministerio que se llama el ministerio del diaconado y el ministerio de las diaconisas. Ese ministerio es hermoso. Ese ministerio es algo muy especial. Y ellos se caracterizan por tener la iglesia hermosa, por tener la iglesia ordenada, por tenerla limpia, porque luzca bien aseado todo aquello. Pero ese trabajo que lo hacen ellos, lo pueden hacer también los ancianos, lo pueden hacer los pastores, todos lo podemos hacer. Pero que al repartir las responsabilidades en la iglesia, hubo un grupo de hermanos que se les dio ese privilegio. Eso no quiere decir que los otros que se les dio otro privilegio no pueden también dárseles ese también. Entonces, cuando se está haciendo esas elecciones, cuando se están repartiendo esos privilegios, no tenemos que andar mirando casta, posición, ni económica, ni social. Uno tiene que poner estos ejemplos así para que quede más claro, hermanos. Y ya no digamos en una oficina. En una oficina como asociación, misión o conferencia, que son los términos con los cuales en el adventismo se le conocen a las oficinas. A las oficinas donde está allí, digamos, el control administrativo de la obra. Allí hay secretarias, allí hay directores departamentales, pero también allí hay una persona que hace la limpieza. Lo que está diciendo acá es que todos deben ser tratados igual. No puede porque es departamental o porque es secretaria ser tratado mejor que aquel que hace la limpieza. Aquí lo que nos está diciendo es que esa es una actitud que se le llama parcial
parcialidad no santificada hacia personas especiales que puede complacer el afecto por algunos en descuido de otros que son concienzudos y temerosos de Dios y a su vista de más valor. Porque el que haga eso, de tener esa parcialidad no santificada, eso dice, ofende a Dios. Así que hermanos y hermanas, valoremos a todos por igual y apreciemos más el carácter de las personas porque son mansas y humildes, y eso es lo que hay que mirar en todo ser humano. Dios nos ayude para ser equilibrados. Dios nos ayude para a todos tratarlos con justicia y a todos independientemente de la ocupación que tengan, mirarlos como seres especiales, como hijos de Dios y sobre todo como nuestro prójimo. Ojalá que con esta lección nosotros podamos ser mejores cristianos, rectos y justos aquí en la tierra. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Padre nuestro, te damos gracias por enseñarnos, por mostrarnos lo equilibrados que debemos ser cuando se trata de el trato con nuestros semejantes. Ayúdanos, Padre, para no tener esta manera equivocada de tratar al pobre solamente porque el pobre a veces es no valorado o porque a veces tiene menos ventajas. Señor, gracias por enseñarnos para que lo amemos al pobre, lo valoremos, lo apreciemos, pero sin caer en los extremos donde hasta abandonamos tu obra y abandonamos aquellos esfuerzos y sacrificios que deberíamos de hacer por tu causa. Ayúdanos, Señor, a ser justos, rectos todo el tiempo y a tratar de la misma manera como tratamos al rico, tratar al pobre, y de la misma manera como tratamos al pobre, tratar al rico. Tratarlos a todos con amor, tratarlos a todos con deferencia, con respeto, y tratarlos a ambos por igual, porque así tú eres, así tú haces que el sol salga sobre buenos y malos, y así muestras tu grande amor, que es imparcial. Gracias, Señor, por enseñarnos estas cosas, porque esto nos hace mejores hijos tuyos y personas que reflejan bien tu carácter. Ayúdanos, por favor, a cumplir con esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.